damos, Dios maravilloso, por esa bondad que tuviste durante la noche, que nos diste paz, reposo, nos diste todo lo que nosotros necesitábamos y aún más. Sí, Nos bendecimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Y en toda la bendición que hemos recibido de Cristo y en Cristo desde antes de la fundación del mundo, así lo dice la Escritura. Por eso vamos a tomar esta base escritural en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y dice, precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquellos que estaban destinados a desaparecer. Porque ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen las antiguas alianzas, ese mismo velo les impide entender, pero pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en una imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Amén. Tomamos este texto base para hablar del primer relacionamiento. Amén. Y es mi relación con Dios, sin velos en el Espíritu. Amén. Amén. Y este relacionamiento que vamos a tomar como base principal es un principio. Es un principio, ¿por qué? Porque este relacionamiento lo dio fue el Señor en el estado original. Cuando el hombre estaba allá en el huerto del Edén, Dios fue el que tomó la decisión, la dirección de comunicarse, de estar cerca del hombre, con el objetivo que el hombre también estuviera cerca de él. Este relacionamiento nació en un sentido original o en un estado original. ¿Cómo dice la misma palabra? Que Dios hablaba con Adán, ¿cómo? Cara a cara, se comunicaban. Y eso no ha pasado, y ese deseo de Dios no ha terminado. Cuando el hombre quiso cortar a voluntad propia esa relación, el hombre no buscó a Dios, Dios buscó al hombre. Aún así el hombre siguió fallando, y Dios decidió enviar a su único hijo, a su hijo Salvador, para que viniera en rescate de nosotros. Entonces, esto está desde el principio del estado original. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, esa dependencia de Dios, tiene que ser constante, permanente, aquí en la tierra y por lógica desde allá. Porque tú y yo somos espíritu y habitamos primeramente en Él. Aquí estamos pasajeros, esto es pasajero, pero el espíritu permanece por siempre. Por lo tanto, eso que nosotros llamamos relacionamiento, que se llama relacionamiento, es constante y permanente. Pero lamentablemente hay velos, como dice aquí la Escritura, y hay dificultades muchas veces, y lo que nos damos cuenta es que como que nos conectamos y nos volvemos a desconectar, y eso hace que la gente viva como en un afán de decir, a ver, estoy bien con el Señor, estoy mal, y trae sensación de culpa, y trae sensación de distanciamiento, y nos hace pensar que hoy como que no estoy conectada con el Señor. Por eso lo que vamos a ver con respecto a la relación con Dios es algunos obstáculos que a veces impiden que haya una perfecta relación con Dios. Mire, y la primera que impide, lo primero es la tiranía de lo urgente. Nosotros no estamos haciendo lo prioritario, o queremos en un momento dado hacer lo prioritario, y lo urgente nos interrumpe. Ese interrumpir, ¿qué pasa o qué hacen nosotros? Nos saca del camino, nos saca de los propósitos, nos saca del diseño que Dios tiene del día a día para con nosotros.
Por eso hoy se hace mucho más necesario, esencial, que nosotros dependamos de Él, que nosotros seamos hombres y mujeres 100% con Él. Mire, el momento que estamos viviendo, con esto que se llama pandemia, los hospitales hoy no solamente están llenos de personas que están enfermos con el virus, sino también enfermedad, mire, mental. Pero el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, dice, Pablo ahora dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted cree que a Cristo una situación como esta lo iba a desviar de la comunicación y del acercamiento con el Padre? No, si tú y yo somos hechos a imagen y semejanza del Señor, de Dios, por lo tanto tenemos las mismas defensas que Él mismo, en el sentido de ser hombres y mujeres que dependamos de Él y estemos por encima de cualquier situación y circunstancia. En esta mañana les quiero decir que los hospitales, como el hospital de Bucaramanga, el San Camilo, dice que está al 100% con gente que está enferma de aquí, de la mente. Entonces, ese obstáculo de la tiranía de lo urgente ha llevado a que las personas nos metamos en unos mundos tan acelerados, en unas situaciones tan complejas, que hace que nuestra relación con Dios se pierda. Andamos afanados por todo, andamos dispuestos más por las noticias, por lo que dice la gente, por lo que las personas están mostrando muchas veces a través de los medios de comunicación, pero nosotros debemos de tener una relación apacible, tranquila, reposada, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y este obstáculo se muestra a través de otro más, que es la falta de intimidad en la mayoría de nuestras relaciones, con tendencia a aislarnos. Quiero decirles algo también, que esta situación esta situación de la tiranía, de esa carrera de aquí para ir para acá, no creamos con eso que vamos a hacer más. Es ante lo contrario. Nosotros lo que hacemos es atrasar las cosas. Eso trae desgaste físico, desgaste espiritual, desgaste mental y hasta desgaste económico. Y esa tiranía nos lleva a que las relaciones se vuelvan muy superficiales, aún la relación con Dios. Falta el tiempo para dedicarnos vamos a verlo más adelante, a la consagración, al romance sagrado, al estar en la contemplación, en la admiración, en el respeto, en la búsqueda, y vivimos muy ajetreados. Por eso otro obstáculo se llama el activismo. El activismo genera una agenda tan complicada, tan difícil, que hace que hagamos tantas cosas que al mismo tiempo eso se genera en un distractor para pensar, para reflexionar, para vivir la intimidad con el Señor. Y esto de una u otra manera ha sido heredado. Nosotros venimos de unos hogares donde la cultura ha sido esa. Hemos visto a papá y a mamá corriendo, los abuelos corriendo para hacer cosas, y eso lo han ido transmitiendo. De tal manera que hoy, cuando nosotros de pronto queremos preguntar algo, en el caso nuestro, esta generación, cállese, yo no tengo tiempo, espere, pregúntele al profesor, pregúntele, y empiezan a tirarlo a otro lado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para sentarnos y hablar y conectarnos con Dios y de hecho con nuestra familia. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que la persona muchas veces se encierra en sí mismo y no vuelve a preguntar nada. Entonces eso trae como resultado que hay una desconfianza, hay un encierro en sí mismo, que eso sí está haciendo gran efecto hoy a nuestra sociedad. Gente encerrada en sí misma. Tremendo. Y una de las cosas que están marcando o que lleva este pasado muchas veces es que las mismas heridas, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma abuso, el mismo abandono que hemos experimentado de ese pasado nos lleva a tener una imagen distorsionada de Dios, una visión errada de Dios. Y hay un libro que estamos recomendando que se llama En la búsqueda de Dios, de Tozer,
y él lo que nos dice es que al perder el sentido de la majestad, de la plenitud, de la soberanía de Dios, está haciendo que se pierda la reverencia, que se pierda la conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Y si bien los que han estado en el discipulado recuerdan de la disciplina espiritual de la adoración, y dice que adoración es llenar nuestra conciencia de esa plenitud de la soberanía de Dios, entender que Dios es soberano. Cuando yo tengo esa visión correcta de Dios y tengo esa plenitud de lo que Él es en toda la grandeza de su señorío, de su potestad, me va a quedar fácil expresarme, me va a quedar fácil pensar en Él, voy a estar continuamente al tanto de exaltarle, de glorificarle, y eso va a hacer que mi relacionamiento sea cotidiano, sea normal, sea como con la persona amada. ¿Sí? Hay confianza. Y cuando hay confianza hay acercamiento. Desafortunadamente esa confianza muchas veces se ha perdido. ¿Por qué? Porque un día pusimos la confianza en alguien y le contamos algo de mi intimidad, y no habíamos terminado de contar eso cuando ya otras terceras personas sabían esa situación, y eso es que nos llevó nunca más le vuelvo a contar a nadie mis secretos, mis cosas, mis confidencias. Pero hoy el Señor, en ese relacionamiento que nos está enseñando, está diciendo: ustedes y yo tenemos que formar un equipo para poder abrir nuestro corazón delante de Dios y delante de ese grupo pequeño que nosotros formamos, de esa persona en confianza, que no es otra cosa sino esa parte de la iglesia en la cual nosotros andamos para abrir nuestro corazón y contar las cosas. Qué interesante esto, y quiero respaldarlo con un texto de Juan capítulo 5, versículo 19, que nos dice sencillamente: Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¡Qué expresión tan poderosa de un perfecto relacionamiento, de una perfecta relación entre el Padre y el Hijo? Caso contrario al que nosotros vemos o escuchamos en algunos casos. No le cuente nada a nadie, cuéntesela solamente a Dios. Eso de andar contando las cosas no es bueno. Y empezamos como directa o indirectamente a sembrar desconfianza hacia los demás, cuando sería lo contrario. Órele a Dios para que le muestre a quién usted puede o con quién usted puede hacer equipo, puede trabajar en unidad para que juntos vayamos de la mejor dirección y de la mejor manera. Eso es como escuchar, y uno oye personas que dicen: yo no le cuento mis cosas a nadie, pero yo voy delante de Dios, derramo mi corazón, yo derramo mi espíritu y lloro y le cuento al Señor. Eso no es que esté malo, pero Dios también dejó hombres y mujeres para los cuales nosotros le pudiéramos contar y descansar en sus hombros. Mire, a veces que ni siquiera son las palabras, es acercarnos, un abrazo, un silencio puede hablar más que 1000 palabras en un momento dado, cuando lo hacemos con personas que tienen un mismo espíritu, en acuerdo con el nuestro y con el Espíritu Santo. Qué bueno. Entonces ahora vamos a hablar de la parte positiva, y es cómo avivamos de nuevo esta pasión por el Señor. Y vamos a mirar a Pablo escribiendo en 1 Corintios 15, 10, dice: pero yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, porque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Está Pablo convencido de quien está con él es el Señor, y que todo lo que Dios ha hecho con él es bueno, grande y maravilloso. Y yo creo que nosotros podemos celebrar que Dios también con nosotros es bueno. Entonces, ¿cómo reaccionar positivamente y cómo mirar, cómo restaurar esa chispa, esa nueva pasión por ese relacionarnos con Dios? Y hay algo muy interesante, y es que la base es
el amor. Cuando redescubrimos o podemos ver o se nos quita el velo y podemos ver ahora en el Espíritu el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Ese es el fundamento, que yo pueda entender que Dios me ama, porque no es que yo ame a Dios, es que Él me ama a mí y que por ese amor Él se ha dejado encontrar, se ha dejado descubrir. Ese amor me ha permitido entender quién es Él, ese amor me ha permitido mirar su grandeza, su bondad, su gran misericordia ahora con mi vida. Entonces, ahora, cuando descubro ese amor de Dios, me queda fácil tomar tiempo para conversar con Él. El día que la iglesia entienda, que nosotros entendamos el amor que Cristo nos tiene a nosotros, yo voy a mirar al prójimo, al mundo, me voy a mirar a mí mismo de una manera diferente. Todavía nosotros no hemos entendido ni siquiera la tercera parte del grande amor que Dios nos tiene a nosotros y que lo manifestó con claridad y exactitud a través de Cristo. Porque de tal manera yo les amé a ustedes, porque fue tanto mi amor hacia ustedes, que siendo ustedes pecadores, odiándome ustedes a mí, yo envié el tesoro más precioso de aquí del cielo a la tierra para rescatarlos a ustedes. ¿Con cuál interés? Con ninguno, porque lo único que recibió Jesús como hombre fue castigo, fue desprecio, fue maltrato en todo el sentido de la palabra, al punto de llevarlo a la cruz y convencerse de que ahí estaba acabado todo. Pero esa misma manifestación de ese amor hace que el fundamento de nuestra vida tenga esa base, ¿cierto? Cuando yo miro a los ojos y puedo contemplar, a veces en el silencio puedo estar diciendo muchas cosas. Ese es el amor que debemos de experimentar con el Señor. Sí. Y un relacionamiento va a ser perfecto en esa base de ese amor. Ahora, estábamos mirando que el pasado marca muchas cosas en nuestra vida. Y quizás venimos de un pasado donde no experimentamos el amor, donde experimentamos el rechazo, el abandono, ¿cierto? Donde experimentamos el desprecio. Entonces no tenemos ese amor como el fundamento de nuestra vida, y eso hace que seamos un poco tímidos para establecer ese relacionamiento con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un tiempo de sanidad de ese pasado, una sanidad emocional que nos lleve a recuperar ese amor fundamental, esa aceptación, ¿cierto? Esa autoestima en nosotros para ahora tener la libertad de acercarnos al Padre. Y ese amor se hace con base a ejercicios. Eso muchas veces por no haberlo vivido en edades tempranas correctamente, cuando lo queremos hacer tiene que ser a través de Cristo, porque ese amor tiene que empezar perdonando. Sí. Porque si a mí me hirieron y yo digo yo voy a amar pero yo no perdono y yo no voy a ese caso de decir, bueno, lo que me hicieron, eso yo lo voy a buscar incluso a esa persona que dice, mire, yo la voy a soltar a usted, yo le voy a perdonar lo que usted me hizo. Yo, si bien es cierto que un día yo quise hasta verlo muerto o verla muerta, hoy quiero que el Señor le dé doble vida de la que Él la tiene aquí en la tierra y en una situación mejor aún que la mía. Porque si Dios me amó a mí, me rescató a mí, y el deseo de Dios que yo la ame a usted como prójimo, estoy dispuesto a hacerlo, porque yo quiero vivir una vida a plenitud también. Tremendo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos distorsiona el relacionamiento con Dios, esas heridas, ese dolor, y hay que tomarnos un tiempo para la sanidad de esas emociones. Es ahí donde los grupos pequeños que anhelamos formar nos van a ayudar muchísimo en este proceso. Y hay muchos de ustedes que saben ya, porque hemos trabajado la sanidad del alma herida, y eso hace que podamos evaluar y podamos afirmarnos en ese amor fundamental. Dios nos ama, y dice Pablo, y ha sido muy bueno conmigo, por eso todo lo que hoy hago, lo hago porque Dios está conmigo. Qué seguridad la de Pablo, y esa tiene que ser nuestra seguridad. Pero hay una razón o una forma más para recuperar esa pasión con el Señor, y es hacer compañero de yugo. Ese yugo no quiere decir que yo me voy a obligar a llevar a este o alarlo como hacen los bueyes. No, ese yugo es de un acompañamiento.
Y un día de esto decíamos que el mayor yugo que Dios representa o que Dios habla es el de Él con nosotros, el que Él quiere tener con nosotros. Y de paso también el que nosotros debemos tener con nuestra esposa o esposo. Un yugo voluntario. Yo me propongo, me dispongo a andar contigo bajo mi voluntad, bajo mi riesgo, asumiendo mi riesgo. Porque eso no quiere decir que en el momento que estemos con el yugo, en un momento dado, no nos vamos a sentir heridos, golpeados. Pero como yo decidí, yo a voluntad propia decidí esto, yo estoy dispuesto a perdonar y a dar cada vez más y más pasos seguros en el camino, pero sin soltar ese yugo. Qué tremendo. Y es ahí donde el salmista podía decirle al Señor que él no estaba solo, que él necesitaba estar en compañía del Señor. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, regálanos esa persona con la cual vamos a crecer juntos, compañeros de yugo, compañeros en ese tiempo de levantar las manos, en ese momento en que estamos desanimados, en ese momento en que no nos podemos como, no puedo estar como en paz, no puedo estar en una íntima comunión con Dios y puedo acompañarme con una persona que me ayude a crecer. Qué bueno que aprendamos a eso, a crecer juntos. Cuando estamos hablando de relacionamientos, hablamos de crecer juntos, de acompañarnos, y eso es el discipulado del reino. Bueno, ¿qué tal si comenzamos a preguntarnos cosas como ¿qué dificulta nuestra intimidad con Dios? Quizás aquí hemos mencionado algunos, pero usted puede decir otros más. Puede decir, mira, yo me decepcioné. Yo tuve una frustración en mi vida. Hay personas que, aman a Dios y de momento, ¿qué decirlo? Muere el hijo, ¿cierto? Y entonces cuando muere el hijo, la persona dice, yo no vuelvo a amar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó el accidente? ¿Dónde estaba Dios cuando? Entonces es una más de las dificultades que a veces experimentamos para perder esta relación con Dios. O también hay personas que nosotros encontramos en la calle muy heridas, donde dice, yo iba a esa iglesia, yo tuve mucho tiempo, pero empiezan a contar una historia amarga, una historia difícil que vivieron, y eso dice, yo no quiero más allá, ir más allá. Bueno, si bien es cierto que ese ir más allá no es obligatorio, pero sí debe estar dispuesta a no desconectarse del Señor por una gran razón, porque sin Él nada podemos hacer. Y si yo estoy conectado con Dios a través de Cristo Jesús, yo estoy dispuesto a perdonar, yo estoy dispuesto a borrar esa situación que en un momento dado viví, que si bien fue cierto que no fui culpable de yo, sino que a mí me hirieron, me usaron de cualquier forma. Hay personas que es común escuchar que lo usaron en la parte económica, que le hicieron vender tal cosa, que una cantidad de razones o argumentos para ello. Entonces nosotros estamos dispuestos ¿a qué? Estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a seguir adelante. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos va a hacer avanzar. Y eso que es pasajero aquí en la tierra, no debemos estar en ningún momento disponible para que nos afecte de tal manera lo que viene de aquí en adelante, que es mucho mejor. Entonces, realmente volver a establecer buenos relacionamientos requiere de sanidad emocional. Y es una de las invitaciones que nosotros vamos a hacer más adelante, que estemos propicios a un tiempo de sanidad del alma herida. Pero vaya pensando qué dificultad ha tenido para tener un excelente relacionamiento con Dios. Y quizás usted dice, no, yo no he tenido problema, estoy apasionado por el Señor. Bueno, estás en la misma dimensión, estás en el mismo deseo, tienes la misma pasión, ¡qué bien! Y eso es de aplaudirse, ¿cierto? Pero si se siente solo en este proceso, órale al Señor para que te dé un compañero de yugo y puedas ayudarte a hacer cambios verdaderos que te lleven a restaurar esa relación con Dios. Y hay que generar planes de acción. Un plan de acción sencillo para esta semana. Por ejemplo, anoche dejábamos un plan de acción sencillo. Comienza a
a reír más, comienza a saludar más, comienza a llamar a algunas personas. Entonces quizás un plan sencillo de acción para esta semana con respecto a la relación con Dios es: tómate tiempitos de retiro. ¿Recuerdan del retiro? Disciplina espiritual del retiro. Apártate una hora al día, un espacio de tiempo a solas. Piensa en el Señor, solo en el Señor. No pienses en pedir, no pienses en pasar la lista de peticiones, de oraciones por otros, solamente para pensar en Dios, para enamorarse, para mirarlo cara a cara, para contemplar y muchas expresar cosas. con alegría, con gozo, lo que llevamos por dentro. Ahora que tocas esa parte, me acuerdo de los encuentros que hacemos en la iglesia. No es que esos encuentros estén malos, ni más falta, yo no estoy diciendo eso, ni quiero decir eso, pero el encuentro tuyo, el encuentro mío con Dios debe ser varias veces incluso al día, porque nosotros dentro del día tenemos bajones, eso no lo vamos a negar y Dios lo sabe, porque nosotros tenemos emociones, sentimientos, una noticia que nosotros no esperábamos, una situación cualquiera que esta sea, nos hace bajar un poquito. Entonces ahí necesitamos ese relacionamiento que sea irrompible y volver al Señor en el sentido: Señor, yo no sé por qué actúa así, Señor, un encuentro con el Señor para volvernos de nuevo a conectar en ese gran relacionamiento que jamás se debe perder. Cualquier cosa se debe perder y lo vamos a recuperar, pero el relacionamiento con Dios, aunque lo recuperamos, no debemos hacer mayores cosas para perderlo, porque desconectado de Dios es muy difícil. Si no entendemos estas cosas con la iglesia, en la iglesia, ¿no? O nosotros como iglesia conectados con el Señor, ¿cómo será una rueda suelta en estos tiempos que vivimos sin el Señor? Sí, eso tremendo, es muy difícil, es muy difícil. Ahora, es bueno también que revisemos cómo es nuestra visión de Dios, ¿cierto? Porque esto ha hecho que se pierda mucho relacionamiento con Dios cuando comparamos a Dios como un Dios cruel, como un Dios culpable, como un Dios que nos amenaza, como un Dios que nos va a castigar. Entonces eso hace que se tenga una imagen distorsionada de Dios. Hay un libro también para recomendar en esta parte y se llama El abrazo paternal de Dios. Y es bueno que nosotros estemos a la luz de la palabra. El salmista es una persona que expresa tanto de Dios que es bueno muchas veces darle esas mismas cartas de amor a Dios con gran regocijo. Bueno, eso es lo que estamos mirando a la luz de la Escritura y a la luz de esta temática, lo que es el relacionamiento con Dios. Voy a dejar un texto para reflexionar y dice: oh Dios mío, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Amén. Que esa sea nuestra oración a través del salmista, Salmo 139, 23 y 24. Examinémonos. Esto no es de juzgarnos, esto es de examinarnos para cada día hacerlo mejor, cada día estar más dispuestos a tener mayor amor y relacionamiento con Dios. Unidos por siempre y para siempre con el Señor. Y algo que Dios siempre mantiene y que no deja avergonzado o por detrás es a un corazón contrito y humillado. La base del relacionamiento con Dios tiene que ser un corazón abierto. Por eso es que no debe haber mentira, no debe haber, porque a veces nosotros, así como le mentimos a los demás, también queremos ocultarle cosas a Dios. No, Él conoce todo, pero Él quiere que sean tus labios, mis labios, que broten de nuestro corazón lo que hay para Él conocerlo y ver esa sinceridad en nosotros. Entonces, no ocultemos nada, abramos nuestro corazón ante Dios y más adelante ante la persona que Dios nos va a mostrar para formar el grupo pequeño, de tal manera que lo que se sugiere y lo que Dios quiere es que cada día crezcamos hasta llegar a la estatura de Jesucristo, dice la misma palabra. Por lo tanto, el bien y la misericordia del Señor nos siguen en este precioso día.